Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les saluda Pedro Clotario Cedeño. Gracias por acompañarnos. En las últimas semanas se dio en la provincia de Manabí una alianza política inesperada entre tres agrupaciones políticas: Unidad Primero, Social Cristiano y Camino. De esto se desprenden varios análisis con respecto al criterio para definir las alianzas políticas, tomando en consideración si estas unificaciones se dan por afinidad, ideología o intereses para simplemente seguir captando el poder. Pero ¿qué ha implicado en el tiempo las alianzas políticas? O más bien, ¿qué hay detrás de cada alianza política? Sin lugar a dudas, que algunas son consolidadas, otras pegadas con salivas, solamente para buscar un propósito partidista o personal. De ahí se desvanecen. En ese marco pondremos sobre el tapete cálculo electoral y alianzas políticas. Bienvenidas, bienvenidos. Clotario, un periodista propositivo es, con su programa sobre el tapete, generando corrientes de opinión, está un periodismo objetivo, eso se puede... Revisemos quiénes son nuestros invitados. Abogado Alberto Barrera, gerente de Radio Escándalo, empresario manabita, vicepresidente nacional de AER. Abogado Gabriel Farfán, activista político, miembro de la coalición Manabí de Frente, miembro del colectivo Unidos por Puerto Viejo. Saludamos la presencia de nuestros invitados muy gentiles por acompañarnos en el programa propositivo de Manabí. Dentro de la actividad política, su dinámica es inclusive a veces hasta impredecible. Los candidatos, actores políticos, participan bajo el auspicio de un movimiento o de un partido político propio, o en su defecto, para constituirse con mayor fortaleza, se provocan estas alianzas. De ahí que quiero empezar consultándole a usted, abogado Alberto Barrera, ¿bajo qué criterio en el tiempo se vienen dando las alianzas políticas? Bienvenido. Gracias, licenciado. Buenas noches. Bueno, usted hablaba de la alianza, básicamente la que se ha dado acá en Puerto Viejo, entre el Partido Social Cristiano, representado por el ingeniero Clemente Vázquez, candidato a la prefectura, el ingeniero Mariano Zambrano como principal del movimiento político que lidera, y el ingeniero Agustín Casanova como alcalde de Puerto Viejo y precandidato a la reelección. Básicamente ese es el enfoque de la pregunta. Claro, pero tomando esa premisa, primero un poco definamos bajo qué criterio se vienen dando las alianzas para conocer cómo se configuran estos pactos y bajo qué condicionantes o condiciones. Bueno, en el caso específico, que es el que he venido comentando de manera permanente en Radio Escándalo, donde los oyentes saben que hago opinión de 7 a 9 de la mañana, también lo he hecho en Capital Televisión, donde hago las funciones de comentarista en horas de la noche. He manifestado de que estas alianzas en muchas ocasiones sirven para fortalecer a los partidos, a los candidatos que están necesitando de cerrar una campaña que les permita tener posibilidades de ganar. Pero yo decía en mis comentarios que en esta alianza el que más pierde es el alcalde de Puerto Viejo. Y tal vez habrá gente que coincida, habrá gente que no coincida. ¿Y por qué digo esto? Porque el alcalde de Puerto Viejo, con la trayectoria que tiene dentro de su administración, no necesitaba de alianza para poder terciar en las próximas elecciones y lograr un resultado. Mi querido abogado Alberto Barrera, en este primer bloque lo que queremos un poco pretender es hacer algunas generalidades o definiciones en términos justamente genéricos de la conformación o cómo se concretarían las alianzas, para ir un poco definiendo algunas situaciones que nos permitan más adelante aterrizar a la alianza que efectivamente se dio acá en la provincia de Manabí entre estas tres agrupaciones que tienen nombres y apellidos, como usted ya lo mencionó, una apoyando la candidatura de Clemente Vázquez, la otra bajo el liderazgo del actual prefecto y líder del movimiento Unidad Primero, y por supuesto el que usted mencionó, el movimiento Camino, que es patrocinado, que tiene el liderazgo de Agustín Casanova. Pero sin embargo, ¿qué predomina más en términos generales, ¿no? en una alianza? Ya, ¿qué predomina más? El interés común
¿Pero interés común de quién? De los participantes, de los que van a participar. ¿Y qué tipo de interés, por ejemplo, prevalece allí? Por ejemplo, yo observaría el patrimonio o la impronta que tiene ganada el prefecto de la provincia durante su trayectoria política, ¿no es cierto? Lamentablemente afectada en esta última parte de su carrera por el tema legal que todos sabemos que él está pasando, lamentablemente. Entonces, eso afecta su imagen, deteriora su liderazgo y no le permite tener ese éxito que logró durante los 10, 12 años de su administración pública. Entonces, esto, como se lo debilita, se debilita el trabajo que ha venido haciendo, se ve en la obligación de asociarse con gente que tiene una imagen distinta, el caso del ingeniero Vázquez, que viene de una inactividad del mismo señor alcalde de Puerto Viejo, que ha logrado una notoriedad política en la capital de los manavitas, yo diría, muy marcada. Esa sería, en definitiva... O sea, una alianza, o en una alianza prima básicamente el cálculo electoral. Pero lógico. Indistintamente de la alianza o de esta trilogía de alianza, a nivel nacional se han conformado estas alianzas para buscar lograr el voto que requieren para seguir captando el poder. Es que esa es la finalidad. Si usted se asocia con cualquier persona, con cualquier movimiento político, es para fortalecer. Esa es la iniciativa principal de asociarse. Pero ¿qué hay detrás de esa alianza? Si usted y yo hacemos una alianza para lograr un propósito, en este caso, para captar la atención del electorado, usted tiene que ganar algo y yo tengo que ganar algo. Pero es lógico. Entonces, ¿qué hay detrás de estos acuerdos políticos electorales? Sí, en el caso específico del que estamos hablando, bueno, en términos generales, lograr posicionarse, ¿no es cierto? Claro. Y sostener un liderazgo que les permita seguir en el tablero político y seguir gobernando, no estando en la función. Es el caso del señor prefecto, que no va a ser candidato. Entiendo que él no va a ser candidato, pero que tiene un movimiento político que le dio la oportunidad de estar más de 10 años en el Consejo Provincial de Manabí, básicamente. Entonces, a él le interesa asociarse a esta gente para fortalecer. Ya le dije en primera instancia lo debilitado que se encuentra la imagen de él. Abogado Gabriel Farfán, las alianzas electorales o políticas, ¿qué tan necesarias son dentro de una sociedad democrática? Bienvenido también. Muchas gracias, licenciado Pedro, abogado Barrera. Un gusto para mí estar acá en este programa sobre el tapete. También un gusto y saludar a la teleaudiencia de Manavisión. Para poder analizar su pregunta deberíamos de comenzar primero de dónde nacen las alianzas, porque en realidad las alianzas son consecuencias de. Entonces, para ello debemos iniciar hablando de que estas organizaciones políticas, llámense partidos o movimientos políticos, son vehículos que fomentan la participación de actores y líderes dentro de una sociedad. ¿Para qué? Para proyectar programas, para proyectar proyectos, para proyectar propuestas y también para proyectar liderazgos. Entonces, de una manera general, los partidos y movimientos políticos son los verdaderos políticos o los verdaderos vehículos para poder proyectarse electoralmente en unos comicios electorales. Ese es bajo una concepción o definición del deber ser. ¿no? Pero detrás de una alianza, dentro de los actores políticos o representantes de partidos o agrupaciones políticas, hay detrás otros intereses. Correcto, estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa cuando ese partido o movimiento político no tiene la fuerza para poder llevar adelante sus planes, programas, proyectos y sus candidaturas? Empiezan a buscar alrededor del escenario electoral cuáles son los partidos o movimientos políticos afines con los cuales podrían adherirse. Ahí nacen las alianzas políticas, las cuales deberían, y sigo hablando en el deber ser, deberían ser alianzas con coherencia programática y con coherencia ideológica, porque los liderazgos nunca van a ser compatibles. Pero en cada muchos uno casos de sus partidos incurren tiene en esas coherencias a las que usted manifiesta, porque han habido en el tiempo alianzas insospechadas que significan partidos o movimientos políticos con corrientes o ideologías totalmente distintas, pero se unifican necesariamente para lograr un propósito.
indistintamente de que se unifiquen solamente por un lapso determinado y después nuevamente cada quien se ubique en el carril que le corresponde a través de la línea política. Y fíjese usted lo que pasó en las últimas elecciones cuando se dieron todos los partidos y movimientos políticos a través de una alianza que le llamaron chaulafán político para ir en contra de Correa. Entonces más predomina el interés que las alianzas coherentes e ideológicas. Exactamente. Atrás del deber ser están los fines ocultos de las alianzas. Pero esos fines ocultos son yo he identificado patrocinados o impulsados por los líderes de las agrupaciones políticas. Estamos totalmente de acuerdo, pero yo estoy mencionando ahora, dentro de este análisis general de las alianzas, voy a referirme a los fines ocultos de las alianzas políticas. Yo he identificado 3. ¿Cuál? Exactamente. La primera, unir las empresas electorales que existen en el Ecuador. En Manabí hay líderes que están considerados como los caudillos. Atrás de ellos hay una maquinaria electoral impresionante que de una u otra manera responde a un líder, no responde a un organismo ideológico, llámese organización o política o electoral. La segunda finalidad oculta es parar los agravios y parar esas agresiones o denuncias que en su momento líderes de ambas, o en este caso que vamos a analizar más adelante, de los 3 partidos o movimientos políticos que se llegasen a adherir, parar esas denuncias, parar esas agresiones, porque tenemos en cuenta que en el escenario actual de Manabí, como usted lo mencionó anteriormente, el prefecto de la provincia tiene graves denuncias en su contra, en su administración, y asimismo hay cuestionamientos referente a el actual alcalde de Puerto Viejo y en su momento pues también de quien fue prefecto de la provincia de Manabí en su entonces, que fue un líder alto de un partido que tuvo su potencia acá en Manabí también y en el Ecuador entero, como fue el Partido Social Cristiano. El tercer fin oculto, licenciado Pedro, es imponer a sus militantes y a sus adherentes el seguimiento a un candidato específico, aunque no sea del agrado de sus militantes. Y aquí entra el choque que estamos viendo con esta alianza actual acá en la provincia de Manabí, entre el Partido Social Cristiano, el Partido Unidad Primero y el partido y el movimiento local Camino. Muy bien, vamos a nuestra primera pausa, mis queridos invitados. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @sueltapete, o en Facebook nos encuentras como Pedro Clotario Cedeño. Regresamos. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía del programa Propositivo de Manabí. Abogado Barrera, dentro de las alianzas que se han conformado, también hay alianzas que de alguna manera son condicionadas o son forzadas. ¿Esto qué demostraría? El interés que tienen los grandes líderes. Mire, a mí me llamó la atención esto de la alianza que se dio acá, porque el Partido Social Cristiano tenía una distancia muy marcada sobre el prefecto de Manabí, porque acuérdese que el prefecto de Manabí nace como político en el Partido Social Cristiano, desde que fue asambleísta, ¿no es cierto? Asambleísta constituyente, usted tiene que acordarse. Después de eso él pasa a ser ya candidato a la Él nació políticamente como social cristiano. Exacto. El INRI de él político es social cristiano. Exactamente. Ahora, pero ¿y dónde quedan las ideologías políticas? Porque a veces nuestros sujetos políticos no tienen coherencia Así es. con respecto a las ideologías. Es que llama la atención porque después de 10 años del gobierno de Rafael Correa, el señor prefecto de Manabí se asoció al gobierno de la Revolución Ciudadana. Y usted vio que tuvo mucha afinidad, ¿no? Y parte de esa afinidad se vio reflejado posteriormente en los inconvenientes legales que se están presentando. Y ahora parece asociado con el Partido Social Cristiano, que lo cuestionó mucho, él al partido y el partido a él, y ahora están asociados. Entonces, a mí me da la impresión que la política partidista tiene muchos aliados de coyuntura, solamente se dan en los momentos que se necesitan, como decía el colega Farfán. O sea, cuando quieren sostener a un líder, no interesa quiénes sean los que se Recuerde unan. usted la alianza entre Suma y Creo. Solamente duró 9 meses. Lograron aparentemente el propósito, cada quien para su lado. Por eso le digo, o sea, son asociados de coyuntura, nada más en el momento, cuando se necesitan. Se acercan donde usted, licenciado, vamos a esto, terminamos ese trabajito, y ahora sí, usted por su lado y yo por mi lado, porque no coincidimos, Claro. ni ideológica, ni políticamente,
y muchas veces en organización no coinciden, por eso se distancian rápidamente. ¿Y cómo tenemos que nosotros, los ciudadanos, observar a líderes políticos que forman parte de estas agrupaciones políticas cuando sus ideologías se disipan, se diluyen o en realidad no existen y forman estas alianzas precisamente para ir ganando peldaños dentro del aparataje o del proceso político y mantenerse en el poder? Mire, le digo ¿Cómo que debemos nosotros castigar? Porque si vemos un político que lo que quiere es nada más es mantenerse en el poder con ambición y busca como de lugar estar en los partidos políticos que le permitan llegar con ese trampolín, entonces estamos hablando de incoherentes políticos. claro, el pueblo ecuatoriano, el pueblo manabita, se da cuenta, y a usted no le llame la atención que en las elecciones del 24 de marzo se vea reflejada la inconformidad de la gente cuando va a votar. Porque usted se puede asociar, usted puede poner a 10 partidos, a 10 movimientos, pero el pueblo manabita no es tonto, y ya se ha dado cuenta, ha madurado mucho políticamente. ¿Usted cree? Va a ver los resultados que se van a dar el 24 de marzo. Ojalá que cambiemos con respecto a las últimas elecciones. Pienso Porque que hemos sí. favorecido en las últimas elecciones a quienes nos han dado la patada. En los últimos 10 años, el gobierno de la Revolución Ciudadana nos traicionó a los manabitas y le seguimos dando el voto al man. Lamentablemente así sucede, pero le comento en el caso de esta alianza, no le llame la atención que el resultado que se dé el 24 de marzo no sea el que piensan los que están asociados. En particular, no tengo nada en contra de ellos. Le decía al principio que a mi manera de ver, y lo he comentado en la radio Escándalo y en Capital Televisión, donde hago opinión en ambos sitios, de que el que más pierde con esto es el alcalde de Puerto Viejo. Y hay gente que se pregunta, ¿pero por qué? Más adelante analizaremos otros aspectos relacionados a lo que usted menciona. Pero también, mi querido abogado Barrera, a nivel nacional se están forjando algunas alianzas que son importantes para el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Algunas agrupaciones políticas están buscando algún paraguas porque el mismo Código de la Democracia le da un indicador que si no cumplen con esos requisitos, lamentablemente estos partidos o agrupaciones políticas tienden a desaparecerse. Allí sí es necesario buscar una alianza para sostenerse dentro del sistema político nacional. Sí, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que también hay que reformar el Código de la Democracia, no solamente en el porcentaje de votos que deben de sacar los movimientos o los partidos para sostenerse, sino en que nosotros los ecuatorianos, y esto también lo he comentado, nosotros los ecuatorianos tenemos que pagarle las campañas políticas a los participantes, a los políticos que van a terciar en las elecciones. Y eso me parece un despropósito. Este hecho se consiguió en el gobierno pasado de la Revolución Ciudadana, porque, o sea, quien sea que participe tiene los recursos de los ecuatorianos para el pautaje con los medios de comunicación y para los gastos electorales que se presentan. Me parece un despropósito eso desde todo punto de vista. Dicen que las alianzas políticas se realizan, se dan o se concretan cuando existen pactos de mutuo acuerdo y también de beneficios mutuos. ¿Casi siempre se da o a veces hay excepciones? Para analizar el tema de las alianzas políticas hay que tener en consideración que cuando esa alianza se organiza con el único fin de llegar al poder, no es una verdadera alianza. Las alianzas deben de responder a planes articulados entre las organizaciones que van a pertenecer. Una alianza es verdadera cuando el fin de esa alianza no es llegar al poder, sino más bien llegar con esos planes y proyectos a la sociedad. La debilidad ideológica de esos partidos y movimientos políticos genera alianzas incompatibles. Justamente lo que usted mencionó anteriormente en la alianza, creo, Suma, que duró 9 meses solamente. Era una alianza simplemente para llegar al poder, que no tenían ejes programáticos para poder llegar al poder. Y es eso lo que precisamente la ciudadanía debe de entender, analizar antes de llegar el día Esas en marzo, alianzas, al día de las esas elecciones. alianzas son entonces con fines o cálculos electorales. Exactamente, son hechas en relación a lo que los líderes aparentan tener en la aceptación de la sociedad. Sin embargo, para analizar estratégicamente una campaña electoral, no solamente deberíamos analizar el líder, sino también lo que representa el partido o movimiento político. Y es precisamente en esas circunstancias que yo coincido con el abogado Barrera,
que en el caso acá de Manabí, la única alianza que ha sido anunciada, el único que sale perdiendo hasta ahora es el movimiento local. ¿También coincide? Puerto Hijo. Yo coincido, más adelante sustentaré un poco lo que acabo de mencionar, justamente con análisis estadísticos que he conseguido del Consejo Nacional Electoral en referencia a lo que significó las campañas de la prefectura y de la alcaldía. Y podemos mostrar un poco esos análisis, esos datos Exactamente. estadísticos para Sí. reforzar el argumento que usted está esbozando, desarrollando. Sí, en el año 2004 se eligió acá en la provincia de Manabí al prefecto de la provincia. Ujú. En ese entonces, en el año 2004, ustedes recordarán, el Partido Social Cristiano estaba en auge, ¿sí? Entonces, en ese entonces, el candidato del Partido Social Cristiano fue el ingeniero Mariano Zambrano Segovia, Y que tenía frente a un candidato dificilísimo de vencer. que era el doctor Humberto Guillén, quien venía a la reelección como candidato a prefecto por el Partido Roldosista Ecuatoriano Ujú. y el movimiento CFP. En ese entonces los resultados fueron los siguientes. El ingeniero Mariano Zambrano con el Partido Social Cristiano tuvo el 46.3% de la votación de ese entonces, y el doctor Humberto Guillén tuvo el 38.9%, es decir, hubo una diferencia del 6%. Tomando en consideración que la ventaja que tenía inicialmente Humberto Guillén era de 4-1 versus la Correcto. candidatura de Mariano Zambrano. Correcto. Aquí tuvo ya que- entra la estrategia electoral, pero también el respaldo del partido. El partido Claro. político en ese Claro, entonces pesó era mucho. un respaldo bastante amplio. Posteriormente, en el año 2009, que fueron las siguientes elecciones de reelección, en este caso de prefecto, el ingeniero Mariano Zambrano entra a participar ya con su movimiento, con el movimiento Manabí Primero, que se llamaba en ese entonces, y también creo que hablaban del movimiento municipalista. Su contendor siguiente fue el ingeniero Ricardo Zambrano Arteaga, por el Movimiento País. En este entonces el escenario era distinto. El movimiento que estaba en auge era Movimiento País, con un liderazgo radical de Rafael Correa. Sin embargo, el ingeniero Mariano Zambrano Segovia logró captar el 46.3% de la votación, mientras que el Movimiento País tuvo el 35.3%. Esa es la real fuerza que en su momento tuvo el ingeniero Mariano Zambrano en el año 2009. Votación de él con su movimiento político creado por él. Y sumándose Unidad Primero y Alianza País, hicieron una potencia política acá en la provincia, por eso que todo el tiempo había una barredera inmensa. Pues, ¿no? Así es. Posteriormente, ya en el 2014, ¿sí?, cuando ya entra la alianza acá en Manabí, Unidad Primero y Movimiento País, el candidato a prefecto, el ingeniero Mariano Zambrano Segovia, consigue el 55.9% de la votación, se nota el incremento. Sin embargo de ello, el candidato segundo por Avanza, el ingeniero Jorge Luis Pérez, obtuvo solamente el 18.1%. Ahí vemos la diferencia radical cuando se unieron dos líderes, uno provincial y uno nacional. El evento actual, el escenario político actual es totalmente distinto, porque el Movimiento País no es el mismo Movimiento País que se encontró en el año 2014, y Unidad Primero como tal no es el mismo Unidad Primero, porque su líder máximo está sumamente cuestionado con procesos Toda la iniciados. revolución ciudadana está totalmente degradada con actos de corrupción. Más el problema que enfrenta el prefecto Mariano Zambrano significa que está bastante alicaído en tema Exactamente. de... Pero de imagen. hay que analizar una cuestión adicional en el tema de los datos electorales. En la campaña electoral del 2018 por la consulta popular, Manabí fue la única provincia donde él no ganó. Sin embargo, teníamos a Alianza País haciendo votos por el sí, y teníamos al prefecto Mariano Zambrano haciendo campaña por el sí. El único que hacía campaña por el no era Rafael Correa, ya totalmente alejado de Alianza País. Quiere decir que el liderazgo en Manabí, el liderazgo de Rafael Correa todavía sigue siendo bastante fuerte. Tanto así que en la provincia de Manabí fue la única provincia donde ganó el no. Abogado Barrera, un poquito ya para ir analizando más detenidamente la alianza provocada entre Social Cristiano, Camino y Unidad Primero. Seguramente lo que estamos pensando es que esta alianza se había provocado para reforzar la candidatura a prefecto de Clemente Vázquez. Pero ¿qué ganaría o en qué se beneficiaría Mariano Zambrano y en qué también sacaría ventaja
Agustín Casanova? Bueno, yo pienso que en esta alianza el que gana es el señor prefecto y el movimiento de él. Mariano Zambrano. Sí, él es el que más gana, porque verá, el ingeniero Casanova ya tiene su estructura organizada en Puerto Viejo. Tiene muchos sectores. Lo que dijo hace un momento el colega Farfán tiene mucho sentido. El señor prefecto lamentablemente está en su peor momento político. El hecho de estar cuestionado, investigado, el hecho de haber sido señalado y glosado por Contraloría, y de hecho ya con una tendencia, yo diría, muy notable para que la Fiscalía empiece a investigar y lo están haciendo, eso lo ha deteriorado. Sin duda que el señor prefecto ha sido el líder con mayor con notoriedad en los últimos 10 años. Perfecto. Pero dijimos también que las alianzas se dan por beneficio o interés mutuo. Si el social cristiano está haciendo una alianza con Unidad Primero, lo mismo que Camino, conociendo la situación por la que está atravesando el líder de Unidad Primero, entonces debieron de pensar que no era conveniente hacer esa alianza porque también los debilitaría. Bueno, en todo caso, Clemente Vázquez es una figura que recién aparece, o a los tiempos que aparece políticamente, el social cristiano está recién recuperándose de ese debilitamiento. Sin embargo, Agustín Casanova estaba bien posicionado y Exacto. su movimiento por lo consiguiente. Por eso me llama la atención el caso del Entonces, alcalde. ¿por qué se provoca la alianza? A mí me parece... ¿Bajo alguna presión, bajo algún condicionante muy especial? A mí me parece que esto como que esta coyuntura obedece, me parece, que obedece a intereses mayores. ¿Como cuáles? Por ejemplo, una futura candidatura presidencial. Porque si hay un líder, Se trabaja en función de las directrices emanadas por el alcalde de Guayaquil y líder del social cristiano Jaime Nebot. me da la impresión de que hubiera algún interés parecido. Porque, o sea, si yo lo he repetido, si soy alcalde de Puerto Viejo y usted hace un sorbi rápido con los cuestionamientos y con la gente que no lo quiere, mañana es nuevamente alcalde de Puerto Viejo el señor Casanova. Si usted hace un sorbe rápido así, mañana es nuevamente alcalde. Sin cuestionamiento. A pesar de las críticas que con todo lo que venga. en menor o mayor grado que si se hayan usted realizado. saque el costo-beneficio y saca el Ya. resultado. Ahora, Clemente Vázquez. sí. Clemente Vázquez, por ejemplo, él estaba inactivo. Clemente Vázquez ha logrado recopilar un montón de gente social cristiana en la provincia de Manabí que estaba dispersa y que no sabía qué rumbo tomar. ¿No es cierto? ¿Y está apareciendo con fuerza el social cristiano? Yo diría Clemente Vázquez, no el partido, porque el que está trabajando en Manabí es Clemente Vázquez, no es el Partido Social Cristiano. Entonces, pero vamos a lo que viene. Después de que toda esa gente ya estaba comprometida con Clemente Vázquez, aparece esta alianza. Y esa gente que sentía que lo tenía de cerca al nuevo líder de ese movimiento político, de ese partido, como es Clemente Vázquez, ya está ausente. Porque si usted notará, licenciado y compañero Farfán, la composición, la conformación de las listas no la decide nadie. ¿Sí? Si usted era candidato a alcalde de Puerto Viejo, usted tenía elaborada su lista, ¿no es cierto? Usted dice, mira, candidato a concejal va Pedro, Juan, Luis. Ahora ya no se puede, porque son 3 liderazgos que existen en esa unificación. Y el uno quiere poner, el otro quiere poner y el otro quiere poner. Lo mismo pasa con el tema de las alcaldías, de la candidatura del ingeniero Clemente Vázquez. Él ya estaba comprometido con un grupo de gente, ahora Claro. ya no puede porque viene el Tiene señor... que respetar la candidatura a la alcaldía de Agustín Casanova y tiene que apoyarla. Exacto. Y también así, Unidad Primero también quiere, pues entonces le va a decir al alcalde de Puerto Viejo, ¿sabe qué, señor alcalde? Mire, nosotros somos Unidad Primero, tenemos nuestro Oiga, mercado. habría que estar sentado en esa mesa para conocer cuáles son los compromisos que se asumieron para lograr esa alianza. Porque recuerde qué dijo el director de Camino, porque ellos inicialmente hicieron un pacto o una alianza con Alianza País. Y después dijo que no habían beneficios mutuos, por eso continuaron su camino. Entonces, ¿qué compromisos Para que usted han vea. asumido mutuamente para tener beneficios
mutuos. Así es. ¿Mm? Entonces, eso afecta. O sea, Hubiera sido interesante estar en esa mesa de el reunión. electorado, ¿qué es el electorado? Dios mío, lindo. Es un mercado. ¿Qué es el electorado? Es un mercado, es un grupo de clientes. Claro. Como que usted tiene una empresa. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ven ellos? El costo-beneficio. A ver, yo invierto en esto, pero yo necesito esto. Entonces, hay cosas que no se van a poder cumplir. Bueno, esto y aquí es para conversarlo un montón de Mi tiempo. querido abogado Farfán, ¿cómo mira esta alianza? Analizábamos con el abogado Barrera que, de alguna manera, el que sale favorecido es Mariano Zambrano y el que sale perdiendo de esta alianza es Agustín Casanova, y que la figura de Clemente Vázquez se está fortaleciendo, sin embargo, ha perdido algunos adeptos, seguidores, justamente por la provocación de esta nueva alianza que fue insospechada y quizás hasta abrupta, si se quiere. Ya en el tema político, siempre acostumbro a tratar de enlazarlo con el tema jurídico porque nunca podemos desligar ambas instancias. Desde el punto de vista jurídico, lo que se ha anunciado no es una alianza, sino que más bien es un pacto, porque la alianza tiene sus requisitos también establecidos en el Código de la Democracia que deben cumplirse. Uno de ellos, por ejemplo, que el organismo de dirección de cada una de estas organizaciones políticas dé su aval para aliarse. Ese es un requisito que les va a pedir el Consejo Nacional Electoral a las tres organizaciones que ¿Y estamos qué tan hablando. fuerte es un pacto versus una alianza? Un pacto es la intención de hacerlo. Pero se puede incumplir también ese pacto. Exactamente, se puede Porque incumplir no hay una es firma, es simplemente ya de está palabra. Está firmado Ya por está firmado. Está firmado por el ingeniero Agustín Casanova, por el ingeniero Clemente Vázquez y por el ingeniero Mariano Zambrano. Sin embargo, sabemos que Sí, la alianza está firmado el pacto, pero no describe tiene varias cuáles son los requisitas, compromisos. varias Es un pacto solemnidades. nomás. Una de ellas, y le pongo en consideración la siguiente, uno de los requisitos puntuales va a ser el mecanismo de selección de candidatos, porque todos son nombres que están mostrándose a la sociedad para ver si logran alcanzar la aceptación para ser candidatos. Entonces, en ese sentido, hay tres mecanismos de democracia interna que son compatibles tanto para cuando es un partido o movimiento político o cuando son alianzas. Uno es las primarias abiertas, las primarias cerradas y las primarias que son más por sectores o representativas. Usted y yo sabemos que eso es un parapeto. Correcto. Sí. Pero de Usted y yo una u sabemos que otra es un manera, parapeto. ¿sabe por qué traigo a consideración esto? Porque líderes del Partido Social Cristiano, lo que mencioné anteriormente, han estado los últimos 2 años cuestionando la participación administrativa y política del ingeniero Mariano Zambrano Vera. Es más, Mariano Zambrano Segovia. Es perdón. más, le han seguido algunas acciones legales. en la al respecto. Contraloría hoy General del tienen Estado. que comulgar políticamente. Exactamente. nuevamente. Y en la Fiscalía General del Dicen Estado. que en la actividad política Mire. está el arte de lo impredecible, hermano, y también de lo inentendible e inexplicable. Todas las personas gozan de la inocencia hasta que se declare No lo se le- contrario así es. por sentencia. Sin embargo, en los actuales momentos sí podemos decir que el ingeniero Mariano Zambrano tiene responsabilidades administrativas ya ratificadas por la Contraloría General del Estado que van en glosas, de 2.2 millones de dólares. Es decir, todo este dinero tiene que ser reembolsado, que todavía tiene la instancia judicial para impugnar ese acto administrativo, pero A ver. es una cuestión que ya está juzgada administrativamente. Recogiendo lo que decía el abogado Barrera y lo que también se dice en los corrillos de la provincia o de nuestras ciudades, hoy el Social Cristiano está cogobernando. El líder Jaime Nebot, de alguna manera, tiene un acercamiento bastante importante con el gobierno de Lenín Moreno. Se suma nuevamente el hijo pródigo, Mariano Zambrano, significa que puede haber alguna protección, que se lo quiera proteger. Lógicamente, eso deberían de ser los pactos ocultos que hay dentro de este pacto. Sin embargo, lo que a mí me llamaría la atención, y yo trato de imaginarme, es cómo estos líderes, que han sido totalmente incompatibles, acuden a la primaria, que hay que hacerla, así sea una asamblea representativa, donde vayan representantes de Unidad Primero, representantes de los Social Cristianos y representantes de Movimiento Camino, y levanten la paletita para votar por los candidatos que han sido contrarios ideológicamente y asimismo de acuerdo a las denuncias que se han presentado entre una organización contra otra. Entonces, esto a mí me llama mucho la atención y lo he calificado personalmente como un pacto de vergüenza. No porque sea vergonzoso la participación de ellos, porque las organizaciones están libres de participar. Sin embargo, yo sí creo que los líderes de esos partidos políticos van a sentir vergüenza cuando levanten la mano en esos mecanismos de democracia interna para decir, A ver. vamos a apoyar a ¿Y de ese dónde partido o entonces, la movimiento última político? pregunta, de dónde nacería la incoherencia política?
Porque recuerde usted que el prefecto de Manabí nació políticamente como social cristiano, posteriormente se fue a la otra vereda política extrema con una corriente ideológica totalmente distinta al social cristiano y hoy nuevamente regresa a sus orígenes políticos. Entonces, ¿dónde o quién provoca esta incoherencia política? Que la incoherencia política es resultado de la falta de liderazgo. En el 2004 él entra a ser prefecto por los social cristianos y era en auge del Partido Social Cristiano. Prima el interés por sobre todas las cosas, indistintamente de liderazgo, indistintamente de ideologías. Prima el acomodo político, creo yo. Porque de una u otra manera los gobiernos autónomos descentralizados son autónomos y no dependen administrativamente para implementar sus planes y proyectos o programas de nadie. Entonces el acomodo va en el sentido de mantener el poder y de no seguir generando líderes políticos que vengan al relevo y se ven en la obligación de hacer estas alianzas incompatibles precisamente porque no hay nadie atrás que pueda captar la aceptación de la gente. Ni el Movimiento Unidad Primero, ni el Partido Social Cristiano con esta acción está fomentando liderazgo, más bien los está hundiendo. Y el Movimiento Camino, que sería la primera participación que oficialmente va a entrar en los comicios electorales, estaría cerrando, ¿sí?, o alejando a aquellas personas que por convicción siguieron a un líder local. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresaremos un poco para analizar por qué Agustín Casanova, líder del Movimiento Camino y actual alcalde de Puerto Viejo, es el perdedor de esta alianza. Volvemos. Gracias por seguir en compañía del programa Propositivo de Manabí. Si usted mencionaba, abogado Barrera, que era perjudicial o es el político perdedor de esta alianza, Agustín Casanova, ¿él no cree que antes de tener este acercamiento o de aprobar esta alianza entre Social Cristiano, Unidad Primero y Camino, no analizó este tipo de situaciones para un poco entender que efectivamente esa alianza a Agustín Casanova no le convenía? A mí me parece que hay como un proyecto futuro, lo que le dije al principio. ¿Y por qué me ratifico en que el alcalde Casanova pierde? O sea, pierde en el pacto. Porque él no necesitaba de este pacto para ser alcalde. No necesitaba. Si yo fuera Casanova, yo no hubiese pactado con los social cristianos. Y peor, con un líder que está cuestionado. Ya pierden el pacto, pero electoralmente también. Yo pienso que él tiene su voto duro. Que Casanova tiene marcado una historia del Puerto Viejo. Entonces ahí está el cálculo electoral de Agustín Casanova. Es que si usted se pone Le suma el pacto porque vienen otros proyectos más adelante. Es posible. No tengo ningún perjuicio en el aspecto electoral porque igual tiene todas las posibilidades de ser nuevamente reelecto como alcalde de Puerto Viejo. Pero esto va a traer como consecuencia el debilitamiento de su campaña. Porque una cosa era Casanova limpio y solo, ¿no es cierto?, con un Puerto Viejo diferente, con falencias porque no todo está hecho. Hay cosas que hay que hacer en Puerto Viejo y errores que hay que corregirlos. Pero si usted se pone a revisar la historia de Puerto Viejo... Ahora, también revisemos, ¿no? ¿Qué tipo de relación tenía Agustín Casanova con Mariano Zambrano? Seguramente también practica la reciprocidad. Agustín Casanova. Yo no sé qué tipo de pacto tenga, no, pero... No de pacto. Públicamente hemos visto que ellos han tenido muy buenas relaciones. Bueno, porque cumplen dos funciones diferentes. Y yo no diría tan buenas relaciones, porque que yo sepa, usted sabe que hay un cuerpo colegiado que tiene por nombre gobierno provincial, autónomo, descentralizado, como usted le quiera decir. Y el alcalde de Puerto Viejo, yo creo que una vez acudió a una reunión ampliada de aquello, siempre mandó a su delegado. Significa que le importaba muy poco eso. Pero el reflejo de Casanova se ve en el resultado de la ciudad. Yo pienso como ciudadano, no como comentarista. La palabra de Casanova, ¿dónde queda? Porque le dio la palabra a Alianza País y bueno, termina siendo otra alianza con otros agrupaciones políticas. En los políticos es tan variable la cosa. Lo que le dije al principio, hay gente que se une solamente por coyuntura, por el momento, para amarrar algo, para negociar algo, para cerrar algo, y después se olvida. ¿Sí? Yo tampoco estoy aquí para defenderlo a él. Pero pecó de inexperto dar la palabra pública de hacer una alianza con AP y posteriormente cambiar de opinión, porque hay que mantener un poco la reserva hasta el último minuto. Recuerde que en política, mientras no esté inscrito, registrado
el candidato todavía sigue siendo un candidato que no pudiera ser en el camino. Sí, es que sabe que para mí es un exceso, ¿no? Lo que pasa es que usted también fabrica expectativas. Entonces, si soy alcalde y viene a hablar conmigo el secretario nacional de Alianza País, que es el partido o el movimiento que cobija al presidente de la República, y si soy alcalde y necesito que el presidente de la República me apoye para mis obras, lógicamente que pretendo estar cerca, claro, congraciarme con él, para que me dé, pero si no tengo resultados. Abogado Farfán, ¿en qué debilita esta alianza Agustín Casanova? Creo que lo debilita porque, lo debilita no tanto en el sentido electoral, que usted hacía la pregunta antes del abogado Barrera, sino que lo debilita políticamente. Manabí necesita líderes, y sin duda alguna, pese a todos los cuestionamientos que varios ciudadanos hicieron, y yo también lo he realizado contra ciertas políticas del ingeniero Agustín Casanova, él se proyectaba como un líder nato, nacido con su propio partido o movimiento político. Movimiento Camino es un movimiento de jurisdicción local, es cantonal. Y precisamente desde ese punto de vista yo creo que él pierde. ¿Pierde por qué? Como lo decía el abogado Barrera, él no tenía nada, no dependía de nadie para llegar a ser alcalde porque él tiene su plataforma ya hecha. Ha hecho una administración que, si la consideramos con las predecesoras, se puede calificar como buena. Sin embargo, de esto Manabí necesita líderes. Y en el momento en que él abandona ese liderazgo por ir al acomodo, ahí es cuando él pierde, porque pierde una proyección a futuro. Él no gana nada. Definitivamente, Movimiento Camino no gana nada aliándose con los socialcristianos ni con Movimiento Unidad Primero, pero también ha creado porque no tiene ninguna gerencia política a nivel provincial. El ingeniero Casanova es un voto en el Consejo Provincial. Esta alianza política también ha generado resentimiento. Leíamos en el diario, y voy a repetirlo o a leerlo nuevamente, cuando Ricardo Zambrano, en cuanto a la decisión de Camino, dice lo siguiente: pensábamos haber tenido la palabra de un hombre y algo falló. No hubo la palabra o no hubo el hombre. Le pregunto a usted, ¿en qué falló Casanova? Falló en el sentido de mantener su postura ideológica. Pero fuerte aquí lo que dice. Y mantener su palabra por sobre todas las cosas. En la anterior pregunta que le realizó al abogado Barrera, usted dice que se une con Mariano Zambrano por el tema de reciprocidad. Y yo me preguntaba mientras contestaba el abogado Barrera, ¿y qué pasó con la reciprocidad con el gobierno nacional? Que le ha dado recursos para hacer sus programas, sus proyectos. Veamos todo lo que ha invertido el gobierno nacional acá en Puerto Viejo, porque el 50% de las obras, el 50% de las obras que se han realizado acá en Puerto Viejo no es por financiamiento propio del gobierno municipal, es por apoyo propio del gobierno nacional. Es decir, a diferencia del gobierno anterior, del gobierno municipal anterior, que ha recibido apoyo. Tenía el deber de financiar las obras porque sufrimos una catástrofe, como los recursos han llegado para Manta, para Puerto Viejo y para otros cantones. Era el deber del gobierno. Estamos de acuerdo, pero ponemos el caso del Parque Las Vegas. No es que nos está haciendo un favor el gobierno, de ninguna manera. Era el derecho de ellos. Pero veamos el Parque Las Vegas. El Parque Las Vegas, que fue justificado como reactivación económica, en realidad no ha reactivado económicamente. Las personas estoy de desacuerdo de haber construido una obra de esa naturaleza teniendo obras más emergentes y que fueron con fondos de la reconstrucción. 14 millones con el IVA. Entonces, en ese sentido, él perdió la palabra, perdió esa frontalidad con la que siempre se presentó y por sobre todas las cosas pierde esa proyección que podría haber tenido en la provincia de Manabí. Lamentablemente estamos mucho con el tiempo ya casi pasadito. Vamos a nuestra última pausa publicitaria y regresamos para escuchar los aportes o conclusiones finales de nuestros invitados. Abogado Barrera, cálculo electoral, alianzas políticas, tomando como referente la alianza provocada en estas últimas semanas. Sus aportes finales. Bueno, me ratifico en lo que había comentado anteriormente. Creo que esto es una unión de coyuntura nada más, donde sale ganando mucho el señor prefecto, y yo diría debilitados el ingeniero Vázquez, que es candidato a prefecto, y el ingeniero Casanova, que no necesitaba de aliarse con nadie para poder ratificarse como alcalde. Sus aportes finales, abogado. Yo quiero cerrar esta intervención con una frase de William Cook. William Cook dice: los pactos políticos entre fracciones opuestas son siempre de mala fe, aunque parezcan convenientes. Entonces, con eso
englobo toda mi bastante intervención interesante. en esta noche. Muy bien, muchas gracias, mis queridos invitados. Simplemente me toca decir que los pactos, acuerdos o alianzas políticas se han dado siempre en el tiempo. Y revisemos y pongamos de tarea a ustedes y nosotros. Revisemos en el tiempo cuántos acuerdos, cuántas alianzas se han dado con agrupaciones o líderes políticos que están en dos orillas ideológicas totalmente diferentes, pero necesitan unificarse precisamente para seguirse manteniendo en el poder o en su defecto para conseguir algún otro interés que les permita la hegemonía en el ámbito político. Así son las alianzas, son vicios que se constituyen en el tiempo entre los actores políticos. Con esto estamos llegando a la parte final, agradeciéndoles a todos ustedes la amable atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.